La Ley de Dios, llevando el mensaje de la Palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Quisiera que ustedes pudieran acompañarme en lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y hermanos, como ustedes pueden ver, el tema es el septiembre, mes de la Biblia, y no es una pregunta, pero es una declaración. ¿Qué es la Biblia? Voy a hablar acerca de la Biblia. Y una predicación siempre tiene un golpe en particular, algo que llama la atención. Al hablar de la Biblia, mayormente es como enseñanza y no tanto necesariamente como un redarguir de pecado, sino que mayormente es una enseñanza en cuanto a las Escrituras. Pero quiero comenzar diciendo, hermanos, en cuanto a qué es la Biblia y enfatizar inmediatamente de que la Biblia es la palabra de Dios. Y al ir avanzando en estos temas, corroborando y respaldando lo que decimos con versículos bíblicos, quiero que usted asimile lo que vamos a decir. La Biblia es, punto, la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es radicalmente la palabra de Dios. Si dijéramos nosotros que la Biblia contiene la palabra de Dios, pudiéramos decir de que este frasco contiene Coca-Cola mezclada con aceite y mezclada con agua. Contiene aceite, contiene agua, contiene Coca-Cola. La palabra de Dios no solamente contiene la palabra de Dios misma, dicha por Dios, sino que es, porque como decía, un frasco puede contener cualquier cosa, puede contener mentira, puede contener veneno, juntamente con agua. La palabra de Dios es pura, única y exclusiva. Así que en cuanto a la palabra de Dios podemos decir que la Biblia es la única y máxima autoridad de Dios en la tierra. La Biblia, aparte de ella, no hay ningún otro libro que venga de parte de Dios. No importa si se llama Bhagavad Gita, lo cual fue un libro que yo tuve que estudiar para estudiar lo que son las religiones orientales. No importa si se llama Corán, no importa si es el libro de Mormón, no importa si es el libro de quien sea y cualquier nombre que tenga. Aparte de la Biblia no hay ningún otro libro que venga de Dios, sino solamente y exclusivamente la Biblia. No existe nada ni nadie superior a lo establecido en la Biblia. En otras palabras, nadie puede llegar a decir esto o esta escritura supera en virtud, en eficacia, en autoridad a la Biblia. Nada, absolutamente nada. Alguien de forma absurda enseñó en alguna oportunidad que Don Quijote de la Mancha, de Cervantes y Saavedra, era más completo el libro que la Biblia. A ese tipo de persona y con ese tipo de mentalidad, la Biblia le llama necio. Nosotros entendemos de que la Biblia, hermanos, es lo máximo en el universo para esta tierra y para el hombre. Existen formas de poder confirmar y evidenciar la veracidad de la Biblia. Una de ellas se llama lo que Dios ha mostrado internamente, lo que se llama la evidencia interna, y luego la evidencia externa.
En cuanto a la evidencia interna, la misma palabra de Dios nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si usted quisiera entender lo que significa la palabra inspirar, significa nada más y nada menos que respirar. Cuando la Biblia dice que Dios inspiró la Biblia, Dios respiró la Biblia en el corazón y la mente de los escritores humanos. No fue una creación de los escritores humanos. Fueron inspirados, recibiendo el mensaje divino y la respiración de Dios en sus mentes. La Biblia dice, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Hermanos amados, cuando hablamos de la Biblia, y este es el comienzo nada más, porque todo esto, durante este mes, durante estas semanas, estar hablando puntos acerca de la Biblia. Pero el tema de hoy es, ¿qué es la Biblia? Podemos decir que la Biblia es totalmente verdadera, sincera, inequívoca y justa. Por eso se le llama a la Biblia que la Biblia es inerrante. No tiene errores, que la Biblia es infalible, que significa que no se equivoca en absoluto. No hay equivocaciones ni suposiciones en la Biblia. Es un libro que matemáticamente está totalmente trazado por la mente de Dios, un Dios soberano. Absolutamente nada puede desmentir la veracidad y certeza de la Biblia. Han habido ateos que han querido leer la Biblia para desmentirla y ¿qué ha terminado sucediendo? Se han convertido. Y en este instante han llegado a ser teólogos, exégetas, estudioso de la palabra de Dios de una forma magna, increíble, porque Dios le ha demostrado de que al que lee la palabra de Dios le impacta y transforma y regenera el corazón de los individuos, aunque sean ateos. Absolutamente nada puede destruir la eficacia y virtud de la palabra de Dios, no importa quién sea quien quiera destruirla. A través de los años han intentado grandes hombres, imperios, destruir la palabra de Dios. Uno último de ellos, un filósofo conocido, lo cual lo mencioné hace algunas semanas atrás, Francois-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire. Declaró en 1776, dentro de 100 años ya no existirán Biblias, sino una que otra como un libro de antigüedades, dijo él. Y entendemos perfectamente que 100 años más tarde la misma casa de Voltaire se convirtió en una imprenta de Biblias, trabajada por la Asociación Evangélica de Ginebra. Países grandes como Rusia, en el cual su diccionario dice lo siguiente en cuanto a la Biblia. La Biblia es una colección de leyendas fantásticas, dice, sin soporte científico, llena de ideas confusas, errores históricos y contradicciones. Y sin embargo, Rusia es un país ateo, que no conoce a Dios, pobre hasta decir basta, excepto lagunas del gobierno que son ricos de ellos porque le roban al pueblo. Sin embargo, le espera condenación a todo aquel que rechaza la palabra de Dios, por lo que vamos a ver después. Ellos dicen de que la Biblia
no tiene soporte científico, pero no hay un científico en todo el globo terráqueo que pueda desmentir científicamente la Biblia. No pueden. Es más, la Biblia apoya todo trabajo empírico o científico que pueda llevar a cabo la ciencia. Lo corrobora. La Biblia habla de que la tierra era redonda. La Biblia habla de que se mueve el universo. La Biblia habla acerca del agua, lo que no se sabía nada hasta hace poco tiempo. La Biblia apoya lo que los científicos han podido en poco y nada demostrar de forma comprobativa según sus estudios y demás. La palabra de Dios lo dice evidenciando de qué es la palabra de Dios. La ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. La ley de Jehová es perfecta. Todos tus mandamientos son verdad. Sumamente pura es tu palabra. Justicia eterna son tus testimonios. Y todos tus mandamientos son verdad. Y al final dice, la suma de tu palabra es verdad. La palabra suma es la totalidad de la palabra de Dios. Es verdad. ¿Sabe, hermanos? Pero el mundo ha tenido la intención desde un principio de pisotear la Biblia, la palabra de Dios, de esconderla de la gente necesitada. Por eso que la Iglesia Católica nació con el oscurantismo, lo cual la palabra oscurantismo significa el tiempo de oscuridad que vivió el mundo. ¿Por causa de quién? La Iglesia. Porque no quiso poner la Biblia en su propio idioma vernáculo, el idioma en el cual cada persona hemos nacido, sino que la leía en latín, un idioma que ya está desapareciendo incluso para que la gente no lo entienda. Y la palabra de Dios nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre ha querido esconder la verdad de Dios a los oídos y la vista de los seres humanos. La Biblia es la revelación de Dios, inspirada de Dios a los hombres. Pero hay algo más. Toda la intención de Dios, el pensamiento de Dios, están escritos en la Biblia. No tenemos que encontrar un nuevo libro por alguien como la autora Mary Baxter, en la cual yo tomé su libro y lo primero que decía en la página de aquel libro de Mary Baxter, decía, esta es una nueva revelación de Dios. Y era un libro cristiano. Hermanos, déjeme decirle, cuando yo compré ese libro y abrí la primera página y leí, esta es una nueva revelación de Dios, yo tomé ese libro, recién habiéndolo comprado, y lo llevé al latón de la basura y lo dejé caer. Porque la Biblia, hermanos, es la autoridad máxima, soberana, sobre cualquier escritura humana. Porque esta es la escritura inspirada por Dios. Así que podemos decir que la Biblia declara de Dios singularismo, declara monoteísmo y declara la Biblia que Dios es el único Dios. Por eso que un hermano aquí que está en este momento presente en nuestra congregación me pidió cuando fui a Israel, me dijo, tráigame un kepá. Y yo le traje un kepá judío. Y cuando compré el kepá, me dijeron, ¿qué le ponemos? Y
Y yo le dije, ¿qué le ponen normalmente? Era un judío el que me estaba hablando. ¿Qué le ponen ustedes a los Kepá? Y él me dijo, ponemos la oración magna de Israel, la oración más grande del pueblo judío. Y yo dije, pues esa vaya, póngala entonces en hebreo. Y decía, Shama, escucha, Israel, Adonai, Dios, Eloheinu, Adonai Echad, nuestro Dios es uno. Esa era la oración que los judíos oran todos los días, a toda hora, que la escriben en los kepás que se ponen en su cabeza y en otros atuendos. La Biblia establece singularismo, monoteísmo y el hecho de que Dios es único y el único Dios. Y la palabra de Dios lo corrobora. Yo soy Jehová, dice Jehová. Ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Lo establece la palabra y lo corrobora en Deuteronomio cuando dice, ved ahora, dice la palabra de Dios, que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, yo vivo para siempre. Eso lo declara la Biblia, hermanos. No hay libro alguno en la planicie de la tierra, ni escondido en alguna librería o biblioteca, que emita estas palabras. Dios las dijo y están escritas para nosotros, porque Él quiere que entendamos algo y lo vuelve a corroborar. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, dice Deuteronomio 4:39, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Gloria a Dios. Él quiere que entendamos esto, hermanos, y que veamos que la palabra de Elohim, de nuestro Dios, de Adonai, del Dios de los cielos, no tiene igual. Por eso que continuamos diciendo que todo lo que Dios quiso decirnos y solo lo que Dios quiso decirnos está en la Biblia. Por supuesto, Él pudiera hablarnos acerca de las galaxias. Él pudiera habernos hablado acerca de los seres que Él creó, pero Él se limitó para que nosotros entendamos lo que Él quiso revelarnos. Solamente lo que nos concierne como humanos está escrito en la Biblia. Y la Biblia, hermanos, está totalmente completa. No se le añade absolutamente nada, ni se le quita nada. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Pero también lo dice en Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por eso no podemos añadirle nada a la Biblia. Está completa. Pero no solamente no podemos añadirle porque Dios lo ha dicho, pero también no podemos quitarle. Dice Apocalipsis 22:19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es interesante lo que la palabra de Dios es. La palabra de Dios, hermanos, y aquí viene algo bien duro, bien complicado si se quiere. La exigencia moral, entendamos esta idea. La exigencia moral de la Biblia es la santidad de los hombres. La palabra de Dios exige,
no sugiere, no aconseja. La palabra de Dios establece, exige, demanda la santidad de los hombres con consecuencias. Es decir, si no se cumple lo que la palabra de Dios establece, hay consecuencias. Por eso que decimos que el cometido enfático e implacable, ¿sabe lo que significa implacable? Que no se puede doblar. Es imposible que se pueda llegar a doblegar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la facultad de demostrarnos y presentarnos a Dios en sus diferentes páginas, a un Dios enojado, indignado, airado si se quiere. ¿Por qué? Dios es un Dios de amor. Él dice que es un Dios de paz, un Dios perdonador. Pero a través de las páginas de la Biblia se nos muestra a un Dios airado, enojado, indignado por el pecado de los hombres. Quiero decirles algo. La palabra de Dios, hermanos, es súper franca y no anda con rodeos ni pelos en la lengua. Y la palabra de Dios dice, porque tú, refiriéndose a Dios, no eres un Dios que se complace en la maldad. Lo que dice Romanos, que en los últimos tiempos iban a haber hombres que se iban a complacer en la maldad. Y no solamente ellos se complacen, sino que participan con sus pecados con otros y se complacen con otros, llevando a cabo el pecado. A esos Dios los detesta, los excluye de la salvación. Salmos 5, versículo 4 al 6 dice, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. La palabra nos muestra a un Dios airado con el pecado. Existió un hombre que se llamó Jonathan Edwards. Ahí vemos un retrato de él. Él escribió un sermón llamado Pecadores en manos de un Dios airado. Uno de los más grandes avivamientos de la historia americana comenzó con el sermón de Jonathan Edwards. Y este sermón hablaba de lo enojado que está Dios con el pecador. Alguien dijo en una oportunidad, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Pero esa es una expresión equívoca. Número uno, no está en la Biblia. Y todos pensaban que lo estaba. El concepto parecido está, pero no con esas palabras. Porque si dijéramos de que Dios ama al pecador, significa de que usted puede pecar y Dios lo va a amar. Si Dios amara al pecador, significa que Dios quiere que pequemos porque nos va a amar más. Pero la palabra de Dios nos indica algo diferente, de que Dios odia el pecado y va a castigar al infierno porque detesta al pecador. Sí. La palabra de Dios dice, al malo y al que ama la violencia, su alma los odia. Usted lee y aborrece. Eso es una traducción. Porque un sinónimo es los odia. Dios odia el pecado. Dios odia el divorcio. Y se repite en varias partes de la Biblia. Es un sentimiento natural que usted y yo tenemos. Pero la diferencia entre su odio y el mío es que somos finitos nosotros.
somos finitos. Y cuando amamos, amamos de forma finita. Y cuando odiamos, podemos odiar de forma finita hasta que muramos. Ya, no odiamos más. Pero Dios es un Dios eterno. Y si Dios va a odiar eternamente. Por eso es que castiga a los que van al infierno eternamente. Porque si el odio de Dios, si el aborrecer de Dios se quitara, entonces sacaría a los del infierno. Pero Él dice que los puso en un lugar donde el gusano nunca muere. La palabra del Señor dice que Él tomó al anticristo, dice, y tomó al falso profeta y los tiró al infierno. 1000 años después, tomó a la bestia, tomó al dragón, Satanás el diablo, y lo echó en el lago de fuego también. ¿Ustedes saben con qué se encontró, dice la Biblia? Se encontró con el falso profeta y con el anticristo. Y no estaban muertos. Estaban todavía quemándose 1000 años después. Algún día cuando enseñemos Apocalipsis vamos a explicar todo esto en detalle. La palabra de Dios lo dice claramente. Al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Este es Dios hablando. Hermanos, Dios quiere que el hombre se transforme, se convierta, y el pecador que va rumbo a ese infierno eterno se arrepienta. Y al arrepentirse, la palabra de Dios lo ratifica. Dios lo perdona. Se acabó el infierno, se acabó el odio, se acabó el aborrecer. Ya no hay más infierno, ya hay cielo, paraíso, milenio, por lo menos en la tierra, y después moradas celestiales. Hermanos, esa es la pasión de la Biblia. Por eso que decimos, la pasión imperativa de la Biblia es la salvación del alma del hombre. Por eso que decimos, solo la Biblia determina el destino eternal del cielo o del infierno de todas las almas. Y el tema principal de la Biblia es presentar a Jesús, el único Salvador de la vida eterna. Quisiera ir terminando la idea, porque después de hablar de un Dios que no tolera el pecado y que está presto para castigar, y como dice la Biblia, no perdonará al que hace maldad, también nos muestra un Dios eternamente amoroso, un Dios perdonador, que cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, Jehová le dijo, Jehová, misericordioso, que hace misericordia a miles, que perdona la iniquidad. Jehová bueno, justo, y le habló acerca de sus propias características. Pero al final dijo, pero que no tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede conjugar esta ecuación? ¿Cómo podemos entender de que Dios es bueno, misericordioso, perdonador y todo lo demás? Y eternamente amoroso, pero que no va a perdonar al malvado. La diferencia está en el malvado. Cuando el malvado se arrepiente y pide perdón, Dios transforma toda la condenación y lo lleva a bendición eterna. Y nos dio
el camino de la salvación de nuestras almas a través de Cristo Jesús. Eso lo enseña la Biblia. La palabra de Dios nos dice, el que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto en delitos y pecados, vivirá. La palabra de Dios dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y se refiere eternamente. La palabra de Dios dice, y el que os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, refiriéndose a Él, a Jesús. Y dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Recuérdense lo que dice la Biblia, de que el diablo vino a atar y a destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que quiere decir la Biblia y lo que quiere que entendamos. Esta es la vida eterna, que les conozcamos a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Y nadie en la historia de la humanidad ha podido decir lo que Cristo Jesús dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. El tema era, ¿qué es la Biblia? Creo que a grandes rasgos podemos entender qué es la Biblia. Es el corazón de Dios. Es el deseo de Dios. Y Dios quiere que lo entiendas. Él pudiera perfectamente venir aquí y aparecerse. Pero ya vino y se apareció y lo mataron. Por eso que Él nos llama a creer a través de la fe. Y el que cree en mi palabra y el que teme a Dios, mi palabra, dice, guardará. Es el cometido de la Biblia. La salvación de nuestras almas. Yo les digo una cosa, hermanos. Este pechito que está aquí se va a salvar. No por lo que cada uno de nosotros hacemos, por lo que hizo Jesús. Y usted igual. No hay fuerza en la tierra que pueda llevarlo a usted al infierno, excepto usted mismo. Su rechazo a la Biblia, la palabra de Dios. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.